Bienvenidos a Sentados a la Mesa, un espacio diseñado para los padres que quieren transformar la educación y formación de sus hijos desde el hogar, retornando al diseño original. Aquí hablamos temas de actualidad sobre educación, cosmovisión, diseño, gobierno y hogar. Con ustedes, Ricardo y Ana María Bañuelos, fundadores de Transition. ¿Estás educando o estás escolarizando? Hoy vamos a responder esa pregunta porque muchas de las familias que han decidido retornar a ese diseño original educativo que nace en la casa están enfocados ahorita en reproducir lo que aprendieron de sus sistemas de escolarización durante su infancia, durante su juventud y aún durante su adultez. Hay un error que se está cometiendo grave en este movimiento de educación en el hogar y es el querer reproducir la estructura académica y el ambiente escolar convencional. Por eso hoy quiero tocar este punto, si estamos educando o estamos escolarizando, cuál es realmente nuestro objetivo al momento de yo decidir retornar un diseño original educativo que nació antes que las escuelas que hoy en día conocemos o los colegios públicos o privados. Es una pregunta más profunda de lo que puedo yo desarrollar en los próximos 30 minutos con ustedes, pero quiero dejarles algunos puntos de reflexión y también algunas maneras prácticas de ustedes diseñar y renovar su manera de pensar en cuanto a la labor que cada uno como padre estamos haciendo en casa en colaboración con las herramientas que hoy día existen para nosotros poder educar desde casa mucho más efectivamente, incluyendo también esos tutores que muchas veces nos ayudan en las áreas débiles. Quiero comenzar entonces hablando realmente de qué es educar. ¿Por qué nosotros, los padres, somos esos primeros maestros de nuestros hijos? Realmente es una naturaleza el ser el maestro principal de nuestros hijos. Lo hacemos muchas veces inconscientemente, pero somos delegados con ese puesto de privilegio de ser el primer modelo a seguir de nuestros hijos. Por tanto, cualquier gesto, palabra, cualquier acción puede dejar en nuestros hijos una enseñanza muy profunda desde temprana edad. Por supuesto, cada vez que van madurando y creciendo con el paso del tiempo, eso va cambiando. Pero a lo que quiero llegar es esto. Educar es acompañar, es formar para la vida, es donde se busca descubrir el potencial de nuestros hijos de maneras creativas y no imponer algo que nosotros como padres queremos que ellos hagan. Nuestros hijos ya vienen definidos y con una identidad clara desde el momento en que son concebidos. Nuestra función en la casa como padres y maestros, que estamos decidiendo tomar esta responsabilidad de formarlos para la vida, es tomar su mano, acompañarlos en su proceso de aprendizaje y proveerles las herramientas necesarias que necesitan para su desarrollo, para que se conozcan y para que sepan cuál es su talento, cuál es su llamado en la vida, cuál es su propósito de existencia. Eso es lo que hace un maestro genuino con esa esencia paterna o materna que caracteriza a los padres cuando ofrecen el cuidado necesario a sus hijos. Entonces, la enseñanza que damos en casa es muy diferente a la enseñanza o a la educación que se está ofreciendo en un plantel educativo, donde los padres no están simplemente docentes. Un docente no es el padre, un docente es aquel tutor, aquel que acompaña, aquel que instruye al estudiante, pero esa esencia paterna y materna por lo general no está. A menos de que tengas un excelente profesor en clase que tenga ese tipo de relación contigo, pero ese no es el objetivo de ir a la escuela. Quiero hacer énfasis en que el diseño original es que la educación nace en casa y así fue durante muchísimos años en la historia de la humanidad, en donde se traía a la casa la herramienta, el tutor o el maestro necesario, pero el estudiante crecía en un hogar acompañado de sus padres, acompañado de la gente que vivía en esa casa, creciendo progresivamente, saludablemente y sobre todo integralmente. Porque cuando estamos realmente educando, estamos educando a un ser integral. La educación por muchos años se ha visto segmentada y a veces yo hablo con padres y las personas separan la formación académica de la formación espiritual, de la formación emocional y física de sus hijos. Cuando hablo de educación por diseño, estoy hablando de una educación integral que incluye el espíritu, la mente, el cuerpo, las emociones de nuestros hijos. Todo está en desarrollo y por eso la función nuestra como maestros es fundamental. Realmente ese
Esa es la esencia misma de la educación en el hogar y del modelo original. Pero en contraste tenemos lo que es escolarizar. Y de allá venimos la gran mayoría de personas que hoy en día están educando en una nueva generación de homeschoolers o de educadores en casa. Venimos de un sistema de escolarización sistematizado en donde nos enseñaron a pensar de determinada manera para ser productivos en la sociedad y aún para buscar definir nuestra vida y nuestro rol dentro de la sociedad. Recuerde que dije anteriormente que nosotros ya estamos definidos, ya tenemos una identidad dada por nuestro creador que se descubre en casa. Pero en contraste tenemos un sistema de escolarización que nos mueve, que nos promueve el buscar quiénes somos y definir nuestra vida muchas veces por un título o por la cantidad de reconocimientos que podamos tener o el nivel de calificación que tengamos. Y ese es el enfoque principal de un sistema de escolarización, no realmente educar y formar para la vida. Y es importante hacer esta diferenciación porque cuando usted decide educar en casa, está tomando una decisión trascendental, va a transformar su árbol genealógico, va a transformar su centro de vida, que es su hogar, va a transformar a sus hijos y a usted mismo lo va a confrontar si viene de ese sistema de escolarización convencional del cual la mayoría venimos. Si no conocemos este sistema educativo de casa y no conocemos su historia, muy seguramente estemos enfocando nuestra enseñanza actualmente en la casa en la producción de trabajo, en las calificaciones de nuestros hijos, en que cumplen con las expectativas del Estado. Y es el gravísimo error en el que muchos están cayendo, porque no conocen la historia y porque creen que deben rendirle sometimiento a un sistema de escolarización. Por lo contrario, en el sistema educativo en casa, es tan efectivo, es tan productivo, que aún las universidades hoy en día se pelean los estudiantes que están educados en casa y abren espacios especiales para aquellos homeschoolers porque los frutos hablan por sí solos. Entonces, definitivamente, eso nos pone en la mesa una gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo en casa bien? ¿Qué no se está haciendo ahora, actualmente, en muchos planteles educativos? El enfoque está muchas veces en la productividad, en el sobresalir, pero no en el ser de ese estudiante. Y quiero a usted, papá, mamá, que me escuchan, no importa su profesión, no importa su posición actual, laboral, porque esas son variantes. La pregunta para usted es, ¿está usted educando para la vida o está simplemente escolarizando? Y quiero invitarlo a que haga un cambio de paradigma mental en cuanto a la educación, en cuanto a ese poder educativo que existe desde la fundación del mundo para formar al ser humano en su pensamiento, para que entonces actúe congruentemente a ese pensamiento. La educación tiene que ver con la formación del pensamiento crítico, tiene que ver con el desarrollo de una cosmovisión a través de la cual, de un lente, a través de la cual nuestros hijos van a estar viendo el mundo y tomando decisiones. Cuando hablamos de educar en casa, el paso es mucho más trascendente, porque no solamente lo estás trayendo a tu casa para de pronto protegerlo de lo que está pasando afuera en la sociedad. No es solamente eso, ese es uno de los beneficios, esa es la superficie de la decisión tan trascendental que es retornar a la casa y vivir este diseño original, en donde no nos enfocamos en el hacer, sino en el ser de nuestros estudiantes o de nuestros hijos, en este caso, para este podcast. Entonces, escolarizar no necesariamente está enfocado en el desarrollo del propósito de vida de nuestros hijos. Esa no ha sido la esencia de un sistema educativo convencional y tradicional. Usted puede estudiar la historia del sistema educativo de su país y se va a dar cuenta la razón por la cual está estructurado como está estructurado. El gobierno sabe cómo estructura el sistema educativo para ejercer una influencia sobre la formación del pensamiento de la población. Cuando usted decide educar en su casa, es usted, papá y mamá, que están influyendo diariamente con la selección del material que trae a su casa, con el currículum, pero sobre todo con el día a día, a formar el pensamiento de sus hijos. ¿Nota la diferencia? En una, los padres son la autoridad principal de la formación de sus hijos. Y en el otro modelo, los padres están fuera del modelo, están separados, son la segunda voz, y sus hijos pasan a ser parte de los dueños, los dueños, disculpen, pasan a ser parte de un sistema que se cree dueño de ellos, simplemente porque nacieron en ese país y porque están bajo una constitución.
Por encima de esa constitución de ese país está el principio de vida de un creador. Los hijos le pertenecen a los padres para que los tutoreen, los mentoreen, los acompañen hasta su adultez. Ya luego, cuando son adultos, por supuesto, toman sus propias decisiones. Ese es el modelo. Es muy básico y muy sencillo, pero hoy en día lo vemos tergiversado y lo vemos muy complicado. Así que si usted me está escuchando ahorita y está pensando en educar en casa, tome en cuenta este podcast y los otros que hemos hecho. ¿Por qué lo va a hacer? Y el compromiso es mucho mayor que simplemente traer una plataforma digital o educativa a nuestra casa. Estamos asumiendo una responsabilidad que desde la creación nos fue entregada. Y no era precisamente llevar a nuestros hijos a la graduación para que tuvieran un título profesional y fueran alguien en la vida. Esa es una gran mentira. Nosotros no somos un título. Nosotros no somos nuestras calificaciones. Nosotros no somos nuestra posición laboral. Nosotros ya somos, desde que nacemos, alguien con un propósito a desarrollar aquí en la sociedad. Es completamente opuesto. Objetivos entonces de educar en el hogar bajo el diseño correcto. ¿Cuáles son los objetivos? Lo he repetido en varias ocasiones en este tiempo, pero voy a dejarte algo más. Donde la relación es primero que la producción de trabajo. Donde se forma una manera de pensar, una ideología que más tarde se va a desarrollar para ser de influencia en la sociedad. Y cómo quisiéramos nosotros entonces dejar esa línea trazada para que nuestros hijos tengan un fundamento sólido en el cual pararse y construir una vida. No importa las adversidades sociales, no importan las situaciones mundiales. Nosotros decidimos cómo vamos a instruir a nuestros hijos cuando asumimos la educación en la casa o en nuestro hogar, como muchos lo conocen, pero le añadimos este ingrediente vital donde atendemos al alumno integralmente y lo vemos a través del lente de su creador y no como una posesión o como un tesoro lleno de potencial el cual yo puedo ubicar a mi conveniencia para que produzca y explotar ese potencial en un propósito de vida el cual está errado. Entonces, ¿estoy educando o estoy escolarizando? Estoy solamente escolarizando y estoy dejando en segundo lugar el diseño, el propósito, la esencia misma de mi estudiante, de mis hijos, o estoy también del otro lado desequilibrado, estoy enfocado solamente en el propósito, en el quién es, en desarrollar sus emociones, su vida espiritual, y estoy no prestando atención también a la importancia que tiene la formación académica y profesional. Para efectos de lo que hacemos nosotros dentro de Transition, creemos que ambas son importantes, pero la preeminencia la tiene el ser, el diseño, esa identidad y ese propósito de nuestros hijos. Y la educación es una herramienta para catapultar ese propósito de vida. Y lo hacemos bajo una cosmovisión bíblica porque entendemos que nuestros hijos no son nuestros en realidad, que los hijos que usted tiene en casa no le pertenecen. Están con usted por un tiempo para ser formados. Es una enorme responsabilidad lo que tenemos en nuestras manos y por eso desde este ministerio queremos acompañarle, instruirle y entregarle herramientas para que usted pueda hacer el trabajo en casa de manera sencilla y eficiente, eficaz, y pueda desarrollar con sus hijos una relación a largo plazo. Hoy en día, las estadísticas, por ejemplo, de depresión y de suicidio de los jóvenes son abrumadoras. Los ambientes escolares convencionales son aterradores. No hay un control de los ambientes donde nuestros hijos están yendo a estudiar casi 8 horas al día, separados de los padres. Escucho niños pequeños y jóvenes diciéndole a sus padres, quiero estar en casa, no quiero ir a la escuela. Ya ellos mismos se están dando cuenta de lo tóxico que es ese ambiente en donde se encuentran. Lamentablemente, esa es la mayoría de las situaciones. ¿Por qué entonces muchos padres todavía dudan en traer a sus hijos a casa? Porque no conocen el camino. Es la razón principal que hemos encontrado en estos 7 años de servicio a la comunidad hispana. Al tú conocer el camino, las herramientas y que alguien te acompañe como lo hacemos nosotros en español a la comunidad hispana o en inglés o en chino, en donde usted se encuentre. Cuando encuentras esa comunidad de apoyo, cuando encuentras las herramientas y te das cuenta de las verdades que te estabas perdiendo y que estabas reproduciendo un sistema en el cual seguramente tú te criaste. Y todos esos velos se nos caen de los ojos y empezamos a ver la educación de la manera correcta
entonces el camino se hace más fácil y las inseguridades van saliendo, porque en realidad todo padre potencialmente es el mejor maestro para sus hijos, pero necesitamos entrenamiento, necesitamos instruirnos en diferentes áreas para hacerlo con excelencia y de la mejor manera posible. Y recuerde que no lo hacemos solos. En algún episodio anterior hablé de la comunidad y de la importancia que tiene andar en comunidad, ir a conferencias, consultar, acompañarse con veteranos del homeschool que ya han hecho una trayectoria hasta graduar a sus hijos. Es fundamental caminar acompañado. Cuando hablamos de educar en casa no estamos hablando de irnos al ostracismo y traer a nuestros hijos a la casa para que se queden ahí todos los días sin socializar. Es uno de los grandes mitos que existen y en algún momento grabaremos un episodio sobre ese tema, sobre qué es socializar. ¿Están nuestros hijos socializando en realidad cuando están en un colegio? ¿Qué es socializar? Estar en un salón de clase tomando la enseñanza, tomando exámenes, con poco tiempo de recreo, de esparcimiento, con poco tiempo de interactuar, de fomentar preguntas, de desarrollar el pensamiento crítico. ¿Realmente eso es lo que es socializar? ¿O están aquellos jóvenes y niños en casa socializando mejor porque tienen espacios públicos donde se pueden relacionar con otros, donde están interactuando con adultos, donde pueden estar en diferentes escenarios de la vida diaria y aprender de la experiencia y no de un libro solamente, de texto? Es muy, muy diferente. Y por lo general, nosotros aprendemos por experiencia más que por leer un libro y llenarnos de texto. Ahí vuelvo y recargo la diferencia entre escolarizar y educar. Es mucho más profundo formar un ser humano que simplemente llenarlo de información para que suene esa persona como un gran intelectual porque sabe mucho pero aplica poco. Porque sabe mucho pero está más enredado en su pensamiento porque conoce mucho, pero no ha definido su vida ni lo que cree y entonces no camina en la dirección de ese conocimiento. O porque simplemente pues el mismo ambiente en donde se ha formado ese estudiante está fomentando eso, pues tenemos la repercusión en el adulto más adelante, creyendo que esa línea de pensamiento que ha formado está correcta y no necesariamente. Hoy hay una gran batalla social por quién es la verdad, quién tiene la verdad. Vemos tanto engaño, tanta difamación, que estamos en un punto crítico en donde debemos enseñar a nuestros hijos a discernir, a diferenciar. Y nos toca irnos al estudio nuevamente, en familia, a sentarnos a la mesa y a debatir y a compartir los temas de actualidad con nuestros hijos. Y regresar a ese modelo de hogar donde padre, madre, hijos se sientan a la mesa a compartir sus inquietudes y a estudiar juntos para poder desarrollarse dentro del contexto que están viviendo en la actualidad. Porque cada civilización, cada sociedad pasa por temporadas y nosotros estamos viviendo en un contexto actual, criando y formando niños en este contexto presente que no es el mismo de un contexto de hace 5 o 6 años. Reflexiona en eso. La educación de hace 5 o 6 años no es la misma que hoy en día y mucho menos si nos vamos hacia atrás. La educación de ahora no es igual a la de hace 100 años. ¿Qué se nos perdió en el camino? ¿Cómo esto ha tomado otra forma? Es importante identificarlo porque la innovación es excelente, siempre y cuando no viole el principio que estoy estableciendo con ustedes hoy aquí. Usted puede innovar, ser creativo, pero no se le olvide el propósito principal de la educación dentro de su casa. Esto quiere decir, por ejemplo, que si algo pasa en el día con su hijo, usted tenga la opción de parar, conversar, orar con su hijo y de pronto salir y dar un paseo o llevarlo a algún otro lugar para que se calme, para que pueda poner en orden sus ideas o para que pueda sacarse el estrés que le ha causado de pronto alguna actividad y luego retornar al estudio. Imagínese ese escenario donde su hijo no está bajo la presión de tener que pasar un examen o producir un ensayo o hacer cosas para el día siguiente, sino que puede estar enfocado en qué es lo que está pensando, cómo se está sintiendo, qué dice el Señor para su vida, qué dice la Biblia, qué dicen sus padres. Y puede progresivamente, diariamente, como un cuentagotas, todos los días, poco a poco, irse llenando ese vaso hasta estar saciado y no llenarlo
de trabajo arduo, intelectual, eliminando el desarrollo completo de su ser. El contraste es grandísimo y podríamos entrar en las estadísticas y lo que está pasando en el día a día, hoy, en este presente que estamos viviendo, y poder identificar por qué los jóvenes no saben para dónde van muchas veces, cada vez es peor, están buscando quién les dé identidad, quién les dirija en la vida. Los chicos, los niños están manifestando desórdenes mentales, están siendo medicados en algunos casos por la misma sugerencia de las escuelas, y los padres en medio de este huracán de situaciones sin una orientación concreta muchas veces y agobiados porque no saben por qué camino ir. Allí entra la necesidad de hablar estas verdades sentados a la mesa con ustedes y con otros más, y si usted es docente le invito a reevaluar por qué usted se convirtió en docente, cuál es su fundamento para educar. Usted como maestro, ya profesionalmente certificado, ¿qué trabajo está haciendo? Hoy en día muchos maestros están saliendo del sistema convencional y se están convirtiendo en tutores. De hecho, hasta les pagan mejor. Se siente más valorado el maestro de hoy en día cuando trabaja independiente. Entonces, muchos están abriendo los ojos a estas verdades, a esto que estoy planteando hoy entre educación versus escolarización. Mas, sin embargo, no es reciente. Hubieron generaciones anteriores que ya habían sopesado estos puntos y que lograron discernir el camino justo, el camino correcto para sus familias y para sus hijos, y hoy recogen el fruto de haber tomado las decisiones necesarias en el momento que les correspondía. Es muy importante tomar las decisiones correctas en el tiempo correcto para que después no hayan esos sentimientos de tristeza, de arrepentimiento, porque no nos tomamos el tiempo de evaluar, de ajustar y de darle la prioridad a lo que Dios mismo le da la prioridad. La clave de la educación es educar desde el lente, desde la perspectiva de ese creador, de ese que nos dio la vida, y conocer su esencia paterna, pero también magistral, porque es de allí que nosotros venimos y a donde regresaremos. Y el proceso de educación en casa nos va a permitir sembrar en nuestros hijos esta perspectiva tan valiosa, en donde les va a ayudar a tomar decisiones y sobre cuáles se pueden parar, porque esos principios no van a caducar cuando vienen fundamentados no de una filosofía de alguien, no de un pensamiento de alguien, sino del mismo creador de toda la humanidad. Son decisiones que usted en casa debe tomar. Nosotros aquí planteamos esto en la mesa y esperamos que usted se tome el tiempo para compartirlo en casa, esperamos que usted se tome el tiempo para meditarlo, para desarrollarlo, y nos deje saber en los comentarios cómo le ha ido, qué piensa de este tema, y compártalo, por favor. Suscríbase al canal porque usted sabe cómo funcionan estas plataformas. Entre más se comparte, más se le da like, pues eso nos ayuda a correr el mensaje. Nos vemos en el próximo episodio y gracias por estar hoy conmigo.